Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a esta primera sesión. Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros en la UPF Barcelona School of Management, la Escuela de Management de la Universidad Pompeu Fabra. Me complace presentar las Bowie Talks, este ciclo de conferencias, de charlas sobre la figura de David Bowie y las distintas disciplinas con el que lo hemos conectado, digamos, porque, como sabéis, David Bowie era una figura muy polifacética. Por lo tanto, esta es la primera charla de una serie de conferencias que conectarán a la figura de David Bowie pues, con los distintos temas, la moda, las finanzas, la comunicación audiovisual, etc. Por lo tanto, esta es la primera. Os agradecemos mucho que estéis aquí, pero también queremos animaros a que vengáis a las otras conferencias, tanto las que se hacen aquí en la Barcelona School of Management como las que se harán en la sede de la exposición. La Barcelona School of Management, ¿qué es? Es una escuela de negocios, digamos, una escuela para profesionales, pero con un ADN distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo de las escuelas de negocios. Por lo tanto, nos definimos casi ni como una escuela, nos definimos como un ecosistema de talento donde queremos que se acerque gente que quiera cuestionar lo establecido, decimos en nuestra misión, que vengan a pensar de una forma distinta y que con una mirada muy holística, muy interdisciplinar, quieran trabajar en un management distinto, en un management pues, adaptado al siglo XXI, y añadimos conciencia y sentido social. Conciencia es ADN muy Pompeu Fabra. La Pompeu Fabra, como sabéis, es una universidad de investigación, una universidad de research, y lo que queremos es que las personas, los profesionales que pasen por nuestra casa, pues también salgan con este ADN, con una capacidad de tomar decisiones basadas en el análisis de los datos, no solo en la intuición, y también con esta vertiente de impacto social. Por lo tanto, veréis que la figura de David Bowie nos encaja muchísimo en nuestro ADN, en el ADN de la interdisciplinariedad, de cuestionar lo establecido, etc. Además, pues como escuela y como Universidad Pompeu Fabra queremos aprovechar cualquier situación, cualquier evento que se produce en Barcelona, puesto que estamos muy conectados con la ciudad. Ya sabéis que la Universidad Pompeu Fabra, sus campus están propiamente en la ciudad, en las distintas partes de la ciudad, y por lo tanto nosotros queremos estar muy cerca de los eventos que ocurren en Barcelona. Y por lo tanto esto es una gran ocasión, la exposición de David Bowie para conectar el mundo de la academia con la figura de David Bowie en este evento que ocurre en Barcelona. Bowie ha sido un icono del pop, músico, artista, multidisciplinar, apasionado por la literatura y de la moda, y actor y protagonista de documentales, referente cultural para muchas generaciones. Como curiosidad, para aquellos que no lo sepáis, pues incluso David Bowie en el ámbito financiero generó los Bowie Bonds, ¿no? Bonos titularizados soportados por los derechos de propiedad intelectual, y del que un día también podremos hablar en una de nuestras charlas. Por lo tanto, Bowie representa el desafío, el cuestionarse lo establecido, la experimentación, la creatividad, la reacción al cambio y la transversalidad, que son valores que en la UPF Barcelona School of Management tratamos de reflejar en nuestros programas, e intentamos pues, que vivamos en nuestro día a día estas capacidades. En definitiva, el por qué organizamos las Bowie Talks como side events a la exposición de David Bowie, pues naturalmente, digamos que cuando nos surgió la oportunidad, enseguida tomamos esta decisión, porque, por un lado, promueve el conocimiento de figuras y de iniciativas interdisciplinares y transformadoras, para poner un sello académico también a una iniciativa cultural de la ciudad, y para favorecer conversaciones entre personas diferentes, como también lo intentamos aquí en nuestra escuela, acercando perfiles muy distintos que están estudiando o están realizando los másters, pues ponerlas juntas para que puedan también pues, crear como suma de visiones distintas. Así que, sin más, quiero pasar ya la palabra a los protagonistas de esta primera sesión de David Bowie's On Tour. Por un lado, Daniel Greenbank,
director de DG Entertainment y promotor de los conciertos de David Bowie en Latinoamérica y promotor de la exposición de David Bowie aquí en Barcelona. Y por otro lado, David Loscos, director del posgrado en Gestión del Negocio Global de la Música de la Barcelona School of Management, a quienes les pido que suban y que se incorporen a la mesa. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta primera charla inaugural de las Bowie Talks. Y esta primera sesión está hosted by, decidlo como queráis, por el posgrado en Gestión del Negocio Global de la Música que estamos realizando aquí desde hace 14 años. Y no es que queramos nosotros monopolizar a Bowie o hacerlo, pero me aceptaréis que Bowie, entre otras muchas cosas, sobre todo es música. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de hablar con alguien que trabajó con él, que pudo llevarle 2 veces en concierto a Argentina y que además es, como ha dicho Carme Martinell, el promotor de la exhibición, de la exposición de David Bowie aquí en Barcelona. Déjame primero decir una cosa, y es que cuando la idea principal sobre la que pivota o se desarrolla todo el posgrado que estamos realizando aquí es el hecho de que sí, la música, el negocio de la música es un negocio global que va más allá de lo que sería el negocio propiamente generado por la propia industria de la música. La industria es responsable de lo que llamamos la producción de contenidos y marcas musicales, pero que el negocio de la música se extiende más allá del sector o de la industria de la música y interactúa con otras industrias a los que definitivamente aporta valor, ya sea el negocio o la industria, perdonad, del entretenimiento, de la tecnología, el turismo, etc. Por lo tanto, esa visión global, holística, que a lo mejor o transversal que tiene Bowie en cuanto a que toca muchas disciplinas, el posgrado también la abarca y la plantea de la misma manera, y por lo tanto creo que es bueno entender que Bowie es un caso paradigmático de lo que es el negocio de la música hoy. No es un negocio únicamente generado por lo que sería la explotación de los formatos clásicos, dicho grabación, directo y derechos de autor, que producía y que produce la industria de la música, sino por lo que es el efecto derivado que produce por interacción con otras industrias. Y de hecho, Daniel Greenbank, que ha sido promotor de Bowie en Argentina y también, como os decía, el promotor de la exposición aquí en Barcelona, podríamos decir que también tiene esa aproximación holística a lo que sería la idea del empresario musical, porque no solo ha sido promotor, ha sido manager, ha estado trabajando con derechos de autor, ha tenido su propio sello, ha creado radios musicales, ha fundado radios musicales, digamos, está con la exposición de David Bowie, por lo tanto, ha interactuado con otros sectores, el sector de los medios, el sector de la cultura en general, en las que la música es protagonista. Yo empezaría preguntándole una cosa a Daniel, que básicamente es ¿cuándo y por qué surge la idea de llevar a David Bowie a Argentina? Bueno, yo era promotor desde hacía ya bastante tiempo. Bowie, primero, obviamente, tuve mi aspecto de fan y gustarme, por lo cual había un deseo de trabajar con él. Pero también es verdad que cuando Bowie, a los finales de los 60, cuando irrumpe, principios de los 70, América Latina no estaba dentro de los circuitos convencionales de tour mundiales. Cuando se hablaba de tour mundiales, se hablaba de Estados Unidos, Europa y Japón eventualmente. Y también era verdad que Bowie en su primer aspecto, su primer producción era absolutamente una élite que jamás hubiera cerrado como productor poder hacerlo. Esa era la irrupción de Let's Dance y de su álbum y de toda lo que le da una cierta masividad que nos permite empezar en negociaciones que llevaron mucho tiempo, porque de hecho
La gira esa es en el año 84, que empiezo negociaciones, y yo logro concretarlo en el año 90. En el medio tiene que ver, la primera vez que lo produje, tiene que ver con una serie de la mutación de la carrera de Bowie, que inclusive dado en ese disco tan masivo, también que se da junto con un fenómeno importante que es a él, que siempre lo visual lo explotó a grado máximo, la irrupción del videoclip como fenómeno de difusión. Entonces el Let's Dance le permite, a través de las cadenas MTV, estamos hablando de obviamente de otros elementos de difusión de los que sería hoy a tomar en cuenta. Hoy los canales musicales están en sus últimos momentos a partir de YouTube o otras variantes de redes digitales, pero en ese entonces tenía una irrupción, era fundamental en la industria, lo cual le daba una masividad de difusión extraordinaria. Bowie siempre lo estético y lo visual lo manejó muy bien, y la gira de presentación de Let's Dance se llamó Glass Spider. No cabe curiosidad, tenía una escenografía, él también lo estético en lo visual, en los shows lo cuidaba mucho. Irrumpe esa carrera de esos discos producidos por Neil Rogers y decide hacer Team Machine en el medio, por lo cual toda la negociación que veníamos llevando se vuelve a punto cero. Perdona que te haga una Sí. pregunta. En esa época, el interlocutor, porque ¿tú a quién te acercas primero? Directamente a... En esa época, había desaparecido ya Tony DeFries en el 75, Sí. y era Bill Zisblatt se había incorporado como contable en el 83 aproximadamente, y trabajaba con él como booking agent, creo que era John Giddings, No, era anterior. John Giddings era el booking europeo. europeo. Y el booking americano lo llevaba una compañía que se llamaba ITG, y el agente se llamaba Wayne Forte y Michael Farrell. Y tú hablas con ellos. Perdón, pero ambas compañías, tanto John Giddings acá en Inglaterra, en Europa, y la de Estados Unidos, habían sido comprados por un productor emblemático en esta industria, Michael Cole, canadiense, que había comprado las dos agencias, y tenía como una cierta, empezaba a aparecer este concepto de Worldwide Promoters. De acuerdo. Entonces, yo la negociación la inicié con esta agente americano. John Giddings tenía Europa y Asia, ellos tenían Estados Unidos y América Latina. La terminé con ellos con un monitoreo de Michael Cole. Y Bill Zisblatt en su empresa RCO, que era un poco, yo había trabajado con ellos, con David Byrne, tenían a Paul Simon también, sí. Tenían a U2, que empezaba a ser trascendente, y tenían, en particular eran los contadores de Keith Richards, después fueron de los Rolling Stones también, y siguen en la actualidad siendo Keith Richards. Y yo había trabajado unos años, un año antes con Keith Richards en un plan solista antes de los Rolling Stones, por lo cual conocía varias... Tú en el 88 haces el concierto de Amnistía Internacional, ¿eres tú el promotor del concierto de Amnistía Internacional en Buenos Aires? Sí. ¿El 88 creo que fue? No, fue... Sí, correcto. 88. 88 fue el cierre de la gira, que estuvo también acá estuvo... Sí, en Barcelona. Exactamente. Nosotros tuvimos la gira mundial con dos conciertos, uno en Mendoza, que es una ciudad fronteriza con Chile, porque en Chile estaba prohibido y fue realmente muy importante en términos de que el 50% del público era chileno, y el cierre de la gira mundial, que se discutió mucho si era en Argentina o si era en San Francisco. Una gira que había participado Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, Jason Doerr y Tracy Chapman. Y que localmente se ponían dos artistas, creo que los de acá... fue Héroes del... el último de la fila fue. La última fila, exactamente. La última fila. Te decía porque... en Argentina también dos artistas. Y en la teoría era un poco donde se terminaba la gira por la televisación mundial. Y la discusión un poco se dio que Argentina, por haber sufrido la característica de la violación de una dictadura que había terminado hacía poco, tenía más sentido en algún aspecto para esa televisación mundial. No, te lo preguntaba también por el hecho, te lo decía porque claro, un promotor
De hecho, Bowie no va a Latinoamérica hasta el 90. De hecho, como decías tú, hubo un momento en que Latinoamérica no está en el mapa de las grandes giras mundiales. Es cierto que en el 81 va Queen, y eso supone un punto de inflexión, yo creo, en cuanto a la presencia de artistas anglosajones globales en Argentina. Tú llevaste a The Police en el 80, lo cual ya era algo como... fue arriesgado, entiendo, porque era algo que no era un grupo, era un grupo popular, pero entiendo que los medios de comunicación no eran los que son hoy, y por lo tanto hacer visible... No creo que fuera una gira muy rentable, por lo que has contado en alguna ocasión, pero en cualquier caso la idea es, claro, llevar a Bowie con lo que es la gira de grandes éxitos, que de algún modo es el momento en que dice, es la última vez que voy a tocar estos hits en directo, porque, como decías tú, cambio de registro, estoy harto de mi, no de mi imagen, no de mi, digamos, trayectoria musical de los 80, ha sido demasiado, no me reconozco tanto, paso a Tin Machine, y tú lo llevas en el 90 con el último concierto de la última gira de hits, ¿no? Sí. Lo digo porque son 6 años de negociación, al fin y al cabo, o de empezar a hablar con él o con sus allegados para convencerle. ¿El hecho de que tú hubieras hecho Amnistía Internacional, The Police, te da mayor credibilidad frente a estos agentes internacionales, o tu aval ya venía, digamos, reconocido? Uno va cubriendo etapas y va abriendo o cerrando puertas. No hay ninguna otra instancia de que nuestra evaluación se va dando en exámenes periódicos que vamos haciendo con nuestras distintas producciones. Entonces, obviamente lo que mejor podemos tener nosotros como productores es un nombre, no tenemos otro capital. Y haber hecho, obviamente, de haber sumado a los efectos de la decisión el tener el aval de haber trabajado, y todos te preguntan cuáles son tus antecedentes. Inclusive en Argentina o en Sudamérica, todo Sudamérica, que tiene una política muy agresiva de sponsoreo de shows, y en ese entonces, donde no había las restricciones que afortunadamente existe para el consumo de cigarrillos, había un lanzamiento de un cigarrillo que se llamaba Derby, que inclusive yo me acuerdo que históricamente los artistas anglosajones se cuidaban mucho porque ya había una cultura mucho más cierta en el hemisferio norte de lo que era el cigarrillo. Pero cuando eran marcas, por ejemplo, jamás hubieran tocado para Marlboro Rock, por ejemplo. Pero como Derby, que era el nombre de este cigarrillo que lanzaban, era el Derby mismo, podía ser una carrera de caballos. Me acuerdo que había un festival muy emblemático en Brasil que se llama Hollywood Rock. Hollywood es como Ducados acá, un cigarrillo muy local. Entonces todos iban a Hollywood Rock y pensaban que era un apéndice de ir a California. Con eso. Nadie tenía tantos conflictos como si hubiera sido Marlboro. Y en este festival yo logro una noche a David Bowie y otra noche cerrando a Eric Clapton, lo cual era un festival extraordinario, plus algunos otros artistas antes. Lo cual me permitió un budget de producción acorde a la demanda de Bowie, que no era pequeña, y que creo que podíamos conformar, al prorratearse en 2 noches, con Eric Clapton, que también en un momento de apogeo de su carrera, un festival de altísimo nivel artístico, ¿no? y de alto impacto. Eso y es verdad lo que vos decís, un poco como que en el medio venía de tocar con Tin Machine, que se había lanzado un año anterior, en el año 89, y había tocado en sitios pequeños de 2.000 personas, y volver a los estadios en una gira que empieza en enero en algunos arenas indoors en el hemisferio norte, y terminaba con había hecho todo el circuito de verano de estadios en Europa y en Estados Unidos, y terminábamos justo nosotros a fin de septiembre la gira. En un vídeo que he colgado en YouTube de este concierto, del último concierto de esta gira que es el que celebran en Buenos Aires, en el bonus, bueno, en el último tema de todos, cuando ya hace los bises, es Modern Love, y cuando acaba Modern Love, él dice al público, hasta el año que viene con Tin Machine. Era como, había una sensación como de alivio, de acabo los 80, acabo esta etapa y me paso a otra cosa, ¿no? De hecho, él no fue, no obstante, con Tin Machine
a Latinoamérica, no a Argentina, a Latinoamérica, con la gira siguiente, que fue la que hizo con el segundo disco de Tin Machine, y que fue un poco más amplia que la primera, que fue básicamente un tour por pequeñas salas. ¿Fue por algún motivo especial? Porque algunos países europeos, muchos países europeos, sí que lo recogieron, sí que lo acogieron a Tin Machine en gira. Lo que vos tenés que pensar que siempre América Latina no es al azar también que no estaba en los circuitos de tours. Ir a América Latina implica ir. En Europa vos llegás y tenés en las distancias entre San Pablo y Buenos Aires, dos íconos de tours sudamericanos, en Europa tenés 20 ciudades donde podés trabajar en el medio. Entonces el costo de transportación, de cargas, plus que en producción de tecnología, sobre todo en esa época estábamos muchísimo más atrasados, por lo cual para tener un nivel acorde con las exigencias había que traer muchas cosas previamente del hemisferio norte. Se hacían muy costosos los elementos de producción más allá de lo que ganara el artista o cobrara el artista. Entonces, Tin Machine, que es al año siguiente y está Desalivio. Hay una sola anécdota que quiero contar en ese show, que yo no escucho eso porque el cigarrillo, que en ese entonces, como el sponsorea, había resuelto, y si ven el video, ha lanzado sin estar previsto unos globos que decía Derby, que ven unos globos que parecen parte del show. Curiosamente en el 97 él trajo globos en el show, en otro, pero esto no, decían Derby, y yo salgo corriendo para ver cómo estaban tirando esos globos y pararlos, porque no estaba autorizado dentro de lo que podían hacer como actividad promocional. Por lo cual esa frase que no la escucho, vi el video, pero y Tin Machine fue algo muy de elite, en el cual hay un público. Bowie tuvo durante toda su carrera esa capacidad de mutar, pero no obligadamente el público fue y el fan incondicional a esas mutaciones. Entonces, siempre hay como, en Bowie yo veo como un reconocimiento posterior, y salvo en la etapa, digamos, de Let's Dance, que era claramente el formato Neil Rogers de claros éxitos bailables, todo lo de Bowie tuvo mucha más repercusión posterior, y cuando uno se terminó de acostumbrar, ya él estaba con otra etapa o otro cambio artístico, ¿no? De hecho, antes lo comentabas arriba, que es verdad que Bill Sisblatt es un personaje muy importante porque junto con David Pullman son responsables de la creación de los Bowie Bonds, de los que se hablarán en estas charlas en otra sesión. Eso es en el 98, y en el 97 él está con Earthling, que es cuando vuelve otra vez a Buenos Aires. Claro, es como... Y en el 98 además también está lanzando el BowieNet, que es su propio, digamos, proveedor de servicios de Internet, ¿no? Es como toca una música que no tiene nada que ver con lo que había hecho anteriormente, está con un sonido más oscuro, más industrial, con Trent Reznor, creo que es de Nine Inch Nails, y va allí. Esa segunda ocasión, ese segundo momento de Bowie en Argentina, lo percibes de manera distinta. Es un momento donde el público le reconoce el hecho de que no te interprete los clásicos que había interpretado en el 90. Se produce ahí como un cierto distanciamiento. ¿Incorpora público nuevo? A ver, yo creo que primero tomemos la dimensión. El show del 90, él toca en un estadio River para 60.000 personas, y en el 97 toca en el estadio de Ferro, que es un estadio más pequeño, para unos 25.000 personas. Esto te habla un poco de la repercusión de una y de otra tour. Pero no solo en América Latina, a mí como tengo la suerte de poder ir a ver los shows, porque normalmente cuando estoy trabajando no tengo la posibilidad de gozarlos, yo había ido justo a verlo a New Jersey, en una presentación que había tenido David Bowie teniendo soporte a Nine Inch Nails. Y para los que somos fans de Bowie, ver que cuando terminaba el opening act, que era Nine Inch Nails, un 30% aproximadamente de público se estaba retirando de la arena porque no le interesaba ver Bowie, no se quedaban a Bowie. Era como quedaba choqueado. Y esa transformación y ese cambio, la verdad que comercialmente no le funciona. Ahora, artísticamente, yo creo que fue uno de los mejores recitales que produje.
el recital de Ferro. Y a él particularmente lo sentí disfrutando mucho más que el del 90. Estaba más. O sea, y es verdad, no había un par de temas de esos clásicos, pero ayornados con arreglos musicales, más con un sonido industrial, Esquema Reznor, como el resto de la producción de esa época. A mí de la gira de la primera actuación hay una cosa que te quiero preguntar porque me parece increíble, o como un promotor, el promotor de algún modo, en general, el promotor musical lo que tiene es, le gustaría reducir riesgo en cuanto a que, bueno, hace una apuesta muy importante por un proyecto determinado, en este caso sería llevar a Bowie a Buenos Aires, y lo que intenta es reducir el riesgo lo máximo posible, siempre que bueno, pues, se lo pueda permitir mediante las vías que sea, seguros o lo que sea. A mí me sorprende muchísimo, estaba leyendo que entre el julio del 89 y diciembre del 90, la inflación en Argentina era superior al 22.000%. La inflación en Argentina era superior al 22.000%. Había un momento de hiperinflación. De hecho, es el momento en que sube Menem al poder, en julio del 89, esos primeros meses se da el pico de hiperinflación. ¿Cómo un promotor que lleva a una superestrella y que pone unos precios de entrada determinados hace una previsión mínima de... Es decir, el entorno era totalmente inestable. A ver, lo primero que diría es que hay que tener una alta cuota de inconsciencia, si no, no se puede explicar esto. Y es verdad que hay cuestiones que nuestra cultura y educación, yo nací con inflación, viví con inflación y moriré con inflación, por más que mis gobernantes prometan a otras situaciones, las actuales autoridades. Es tan obsceno ese 22.000% o lo que quieras, o sea, que a veces me ha llevado a fundirme. Yo he entrado a vender anteriormente, comenté discos cuando tenía mi compañía discográfica a $15 y los vendía y terminé, cuando entré a producir el disco valía $15 y cuando lo saqué valía 4. O me pasó que vender con tarjeta de crédito un tour de Bon Jovi con entradas a $20, suponete, y cuando lo cobraban eran 5, porque había tenido devaluaciones de la moneda en el momento. Bueno, no fueron todas flores en la historia, por lo cual hay varias cuestiones, obviamente, que generaron quebrantos económicos. Después, obviamente, te convertís también en un especulador de esta historia, entonces vas fluctuando con el precio, diciendo el precio, promoción hasta... Hoy lo llamaríamos early bird, disfrazado en un festival. Pero sí, te tenés que acostumbrar a un proceso inflacionario, pero inclusive hoy en la actualidad en Argentina estás viviendo un proceso inflacionario que no va con correlato con la evolución del dólar. Entonces, cuando vos ves los precios, estamos carísimos en dólar y la gente que tiene menos poder adquisitivo tampoco llega a eso, por lo cual siempre un poco producir en Latinoamérica lleva otros avatares. Y eso lleva a la pregunta, ¿tuviste que hacer algunos ajustes en la producción o pediste hacer algunos ajustes en la producción por un tema de que a lo mejor no... Vas ajustando, a ver... ¿Se permitían hacer ajustes o era esta es la producción y esta es la producción? No, a ver, vos jugás con un rider que te manda un rider técnico y a veces mandás un contra-rider con esto no hay, te lo sustituyo por aquello, y hay una cintura más o menos de determinados artistas que son flexibles más o menos, pero nunca vas a llegar, hay un piso del cual no te van a dejar pasar nunca, y está en la exigencia de calidad mínima que hasta le abortaría una gira si no se llega a esos niveles mínimos de exigencia de producción. Leía que cuando rompe con Tony DeFries, con su primer manager, no es el primer manager, pero es el modo es el que vive el momento de Ziggy Stardust y con el que rompe, y de hecho en la finalización del acuerdo con él le deja un muy mal sabor de boca en cuanto a que le tiene que seguir pagando ingresos futuros sobre el rendimiento de su propiedad intelectual de discos futuros, ¿no? Y de hecho en gran parte los Bowie Bonds que sacan en el 98 es para
tener líquido suficiente para comprarle a su ex-manager. Esa sensación de que, bueno, él decide en ese momento no tener otra vez ningún manager, manager personal, entendido como lo entendemos ahora, y sí business managers que se encargaran de eso. Esa relación, esa sensación de que él tenía un pleno control de sus proyectos, su carrera, de que era alguien que, bueno, lo que hacía este rol del manager como alguien que comparte la visión con el artista no existía, sino era solo Bowie quien decidía. ¿La tenías con él o no? ¿O había un equipo de él a su alrededor Yo que...? creo que Bowie siempre tuvo el ingenio de rodearse muy bien de gente, ¿no? Y así como él se permitió mutar artísticamente y lo explica en una parte en la conferencia, si tienen oportunidades de verlo, en un monitor él explica las distintas producciones que él fue llevando y por qué fue eligiendo los distintos productores, y está muy bien explicado. Creo que también el aspecto empresarial lo llevó. Y creo que era vital para él llevarlo porque era un artista imprevisible. Entonces, esa imprevisibilidad necesitaba una libertad. Y normalmente esa libertad, dentro de un contrato tipo de discográfica, se hacía muy difícil encasillarlo. Porque normalmente, entonces, el autogestionarse de alguna manera que lleva con estas cuestiones, rodeado de gente muy talentosa como la de Bill Simlat, RCO, es la empresa, socios Raskoff, que ya eran como la élite de contable que manejaban, como dije anteriormente, Paul Simon, David Byrne, Rolling Stone, los U2, o sea, ya eran parte de una asesoría, pero muy adaptada a las necesidades que él tenía. Entonces, esta libertad de elegir quién lo rodeaba también lo pudo ejercer y le sirvió para su libertad creativa, ¿no? Una de las cuestiones que comentaba, es muy difícil, alguien tuvo que haber pensado, obviamente Bowie, que deriva en esta exhibición que es extraordinaria, pero esta exhibición extraordinaria llega porque hubo alguien que durante 30 años estuvo guardando en un warehouse o en un depósito todas las cuestiones que iba produciendo. La inmensa mayoría de los artistas no tienen esa disciplina y lo que es más importante, de una mutación de muchas cuestiones que no tienen que ver solamente con la música, los vestuarios, los manuscritos, un montón de cuestiones que normalmente, y que tienen tiene una visión muy futurista, porque de alguna manera es pensar que de algún momento, más allá, no sé, de recuerdo, no me imagino pensando en el recuerdo para sus nietos, como que en algún momento eso iba a tener algún usufructo. Yo te quería hacer una... Ahora pasaremos a preguntar a Sala, pero déjame hacerte una consulta, aprovechando que también tú fuiste su promotor en Buenos Aires. Bowie en el 87 declaró que Prince, para él, que los 80 eran suyos, es decir, si algún artista se lleva a los 80 es Prince. Eso lo dijo Bowie, digamos, ¿no? Y dice, es probablemente lo mejor del pop actual, el artista más ecléctico desde que salí yo, digamos, ¿no? Es un gran copiador, decía, en broma. Tú llevaste a los dos, y son dos artistas que de hecho fallecen el mismo año, pero independientemente de eso, son dos artistas que también, Prince podríamos decir, que tienen muchas derivadas, tienen muchas... era alguien que se diseñaba su propio vestuario, era alguien que sus propias guitarras tenían... Fueron casos distintos, y por lo que sé no fue el mejor concierto el de Prince en Buenos Aires, en el 91 creo que fue cuando llegó Prince allí, pero ¿tuviste la sensación de que también estabas frente a un icono cultural? Sin lugar a duda, Prince, a ver, el concierto de Prince no fue bueno, de hecho, tengo una anécdota que duró, a ver, fue brillante, me expresé mal, fue brillante pero fue muy breve, duró 60 minutos. Tal cual, 60 minutos. De hecho, fue tan bueno que pasó como un flash. La gente, cuando no salía, primero empezó a gritar contra Prince, después se la tomó con la producción como si lo hubiéramos contratado que nos cobrara por temas, como un taxi que bajaba la bandera, subía al escenario y pagábamos más. Y cuando fui, Prince no tenía manager, tenía abogado, había echado no menos de... Sí, no tenía nunca... Uno por año casi. Pero me muestra el contrato y dice 60 minutos. Cumplimos. Ok.
Entonces yo había firmado un contrato, me acuerdo, en el cual hablaba de un montón de cuestiones y por lo único que era 60 minutos es que Prince estaba totalmente entusiasmado con la fiesta que hacía, era un ícono sexy en la época, que hacía posterior. Nos había vuelto loco con una peluquería para el maquillaje especial para la fiesta. Entonces ocurrió que le dije, ok, el contrato está muy claro a la persona que la acompañaba, pero en ningún lado está la fiesta. Por lo cual decirle a Prince que el productor le acaba de cancelar la fiesta. ¿Cómo no puedes hacer esto? Era un domingo de enero en Buenos Aires, lo cual no había nada abierto en esa época. Entonces digo, sí, decirle, si vamos por contrato, decirle a Prince que está cancelada la fiesta, no le podemos decir eso. Entonces, desesperados, entran a buscar dónde pueden hacer la fiesta porque nadie se animaba a decirle a Prince que la fiesta del promotor se la había cancelado. Entonces, en esa búsqueda, lo único que encuentran es un cabaret que está abierto. Y es una anécdota divertida. Entonces, alquilan el cabaret, que estaba con todas las mujeres que trabajaban en el cabaret, y a la vez todas las modelos, actrices argentinas soñaban que iban a seducir a Prince y que los iba a llevar, no sé, a Minneapolis o a Pensilvania. Y se dio una fiesta tan bizarra entre la combinación, porque pudieron cerrar, pero obviamente las chicas que trabajaban en la noche seguían estando ahí, no sabían quién era Prince, y a su vez todo el jet set de porteño también estaba ahí, lo cual se dio una fiesta muy bizarra. Y yendo a la diferencia, más allá de esta anécdota, yo creo que estamos frente a dos grandes creadores, sin lugar a duda, con obras que han trascendido. Creo que la gran diferencia, o una de las grandes diferencias, es que Bowie siempre armó muy buenos equipos de trabajo alrededor. Y eso le permitió a dos artistas muy prolíferos, Bowie tocar mucho más colores que Prince en algún aspecto, y tener una carrera absolutamente desordenada desde la creación, sin seguir en un lineamiento, pero creativamente establecida de alguna manera. Justo vino a la apertura de la exhibición el promotor que más trabaja en Europa de Prince hasta que falleció, y me contaba que lo llamaba el jueves diciéndome, es belga el promotor, y me decía, lo llamaba al Prince el jueves diciendo, voy el sábado y quiero hacer 3 discotecas, no una, 3 discotecas la misma noche en Bruselas. Discotecas de 400, 500 personas, lo cual había que armarle 3 sets. Para él estaba el efecto de la seducción con 3 públicos distintos. Sí. Una locura. Y hacía 3 sets cambiantes de tiempo. Volviendo, por ejemplo, a Buenos Aires, que me olvidé de esta parte en la anécdota, Prince en la prueba de sonido, y que tuve el privilegio de verlo, tocó 3 horas. Y te puedo explicar que fueron de las cuestiones más fantásticas que he visto en mi vida, de ver 3 horas de Prince tocando con una banda extraordinaria, y después el show lo hizo de 60 minutos. O sea, pero no fue de prueba de sonido, de gozar estar tocando 3 horas. Porque a veces puede ser que el sonido tenga algunas deficiencias, la puesta sea, no. Fue de tocar 3 horas, y los que tuvimos el privilegio de ver esas 3 horas nos volvimos locos. Pensábamos que fuese el show, y el show fue de 60 minutos. Volviendo acá a la última etapa, tocaba en discotecas de 500 personas, pero el problema, me contaba el promotor belga, que eran 500 personas en una habilitación normal, pero caía Prince con su camión, con su tráiler, y ya el escenario no entraba, entonces entraba a robar metros cuadrados, lo cual entraban con otro tipo de conflicto, que se habían vendido las 500 entradas en un minuto, como se había dicho en una radio o en una red social, y no entraban las 300 personas porque estaba ocupado por la producción que había llevado Prince. Sí, sí. Bueno, Bowie nunca hubiera sido ocupado. Nunca hecho. No, Bowie da la sensación desde fuera que en algún modo era alguien que, a ver, eran dos artistas, como todo artista tiene un ego importante, pero que diluye más su ego a favor de un proyecto colaborativo. Da la sensación de que en el fondo él se acerca a otros artistas que son referentes indiscutibles en su género o en su ámbito, y Bowie se acerca, digamos, con una cierta humildad a trabajar y colaborar con ellos. Prince no da esa sensación. Prince da un poco, este es mi mundo, si te quieres acercar, te estarás 3 horas esperando en recepción antes de que me digne a recibirte. Esto, bueno,
un poco así caricatura, pero da esa sensación, ¿no? Bowie colabora con muchos proyectos en muchas disciplinas que veremos también estos días en las charlas, y lo hace de una manera muy, digamos, de tú a tú, intentando colaborar en el proyecto, ¿no? Esto lo dice Bowie también en la exhibición en un momento que habla Visconti, el productor de su último álbum, pero también de los primeros, en donde dice lo que significa y la tranquilidad y cómo es un tipo que logra sacar lo mejor de la gente que lo rodea, que ya estuvo previamente seleccionado para eso, pero rodeándose de talento y no presionándolo, cómo logra hacer equipos de trabajo que saquen lo mejor. Sí, sí. Pues pasamos a que la sala pregunte, a que tengáis la posibilidad de preguntarle a Daniel lo que os parezca y que él conteste lo que le parezca también, claro. Tenemos creo que unos 6, 7 o 10 minutos máximo. No sé, ¿alguien quiere preguntarle? Tengo simplemente curiosidad. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Tenía curiosidad en su experiencia, ya sea con Bowie en particular, pero a lo mejor con cualquier otro artista al cual le ha tocado producir. Las giras son una manifestación de la creatividad musical, visual, escénica, ¿no? De cada artista. Pero, de alguna manera, la misma gira o un concierto en particular influye en la creatividad del artista a su vez. O sea, se lleva el artista la experiencia de haber interactuado con el público, la experiencia de haber estado en un país, y eso de alguna manera informa la creatividad de una canción, un video o un futuro concierto. A ver, es difícil de hablar de generalizaciones, o sea, hay públicos distintos para distintas músicas que reaccionan distintos. Yo creo que hay a muchos públicos que le pueda seducir mucho Sudamérica, que tiene un público muy fervoroso y a veces ese fervor hace que el búmetro se vaya al rojo. Entonces, pero creo que hay como... Y también los mismos artistas se pasan por distintos ciclos donde a veces están más o menos cansados. Las giras hoy, sobre todo los mega artistas, son planeadas con muchos shows. Entonces, esta rutina a veces los agarrás con etapas más cansadas o más con un cuenta regresiva. De hecho, a veces tenés que planear en esas giras lapsos de cortes para que tengan vacaciones, para volver a su casa. Y por eso no podés generalizar ni aún con el mismo artista, ¿no? Ni aún en los mismos mercados. Depende de la etapa. Y también, como todo, hay mejores performances o peores, y también eso le genera mayor satisfacción o menor, de acuerdo, porque tiene una sensación de cómo está yendo, cuál es el feedback del público. No hay una generalización para eso. Hola Daniel, tuviste el privilegio de conocer a Bowie como persona, de conocerlo, y me gustaría un poco conocer cuál era su aproximación como ser humano, ese Bowie más persona, cómo se relaciona contigo y con su entorno. Y pues un poco también su método de trabajo o de creación. Te lo comentó, te lo explicó cómo creaba las canciones, cuál era su aproximación a ese mundo creativo tan rico. A ver, nosotros cuando producimos shows tenemos una temporalidad muy pequeña de relación con el artista. Y también, por lo menos yo soy una persona que entiendo que trato de no ser invasivo, me parece vital. Entonces, me ha pasado, y en ese sentido tiene que prevalecer lo personal lo profesional a lo personal. Entonces, ver hasta dónde uno puede hablar o tiene que hablar está muy limitado. En realidad, la cotidianeidad lo lleva más las personas que uno pone en compañía del artista todo el tiempo. Y nosotros por ahí tenemos mucha más vinculación con todo el contorno, con los managers, etc. No obstante, a veces sí tenés algunas cenas que tienen que ver con camaradería o relaciones públicas, o algunos que después de haber trabajado varios años te terminás siendo amigote, pero Bowie en particular, la relación no fue más que una estricta relación profesional. Uno conoce más esto a través de terceras personas que por la experiencia personal.
buenas tardes. Mi pregunta era referente a cuál cree que era la gira más completa que ha hecho Bowie. No te escuché bien, por favor. Mi pregunta es referente a cuál crees que es la gira que más cree que Bowie ha estado más en su esencia, digamos. Es difícil la pregunta porque cada gira tiene su qué, pero para usted, ¿cuál ha sido la gira que le ha parecido que es la más completa de David Bowie? Y a ver, Sun Ambition, que es la gira que yo hago del 90, es como una despedida de grandes éxitos. Lo que puede ser que para mí, como productor e inclusive como persona que le gusta David Bowie, tenga unas connotaciones, lo que no quiere decir que por ahí a Bowie en ese momento no estuviera pensando en volver con Tin Machine y poder repetir ese éxito con Tin Machine, que por ahí era lo que tenían en ese momento en la cabeza, por lo cual hay una dicotomía en lo que sentimos nosotros y lo que le pasa al artista. A ver, en estos momentos U2 está emprendiendo una gira que va a tocar acá con The Joshua Tree por el 30 aniversario. Yo supongo que fue lo que le permitió a los U2 volver a hacer una mega producción frente a que los últimos álbumes no habían sido tan emblemáticos como lo que pudo haber sido Joshua Tree. ¿Cuál es la satisfacción de hacer un repertorio que tiene 30 años? Está en cada artista, es muy difícil meterse adentro de él en saber qué quieren. Por eso también inclusive artistas como los Rolling Stones, que aparte por una cuestión de edad, van confirmando cuestiones por tramo, o Paul McCartney, aquellos artistas que llevan mucho tiempo de gira y que no tienen la necesidad económica y que no se sale a promocionar un disco, van manejando con confirmaciones con poco tiempo de anticipación, porque tiene que ver con las ganas o no ganas de salir de gira. No es también fácil porque son megaproducciones todo esto, entonces hay toda una realización de pre-opening de la gira muy costosa, después lo tenés que amortizar una gira, entonces cuando tomas esas decisiones por lo menos tiene que haber un X periodo que justifica esa inversión, pero de nuevo, es el artista que define las ganas o el sentimiento que quiere va pasando, y supongo que en la misma gira habrá momentos muy buenos y momentos muy malos. No hay una regla. Pues, ¿alguna pregunta más? Última pregunta. Daniel, ¿tienes intención de llevar la exposición a Sudamérica para Buenos Aires o pasearla por el continente? Por ahora la exhibición está terminando acá. Lamentablemente no la pude, me hubiera gustado llevar a Argentina, no tuve un acuerdo, no solo por la inflación con las autoridades de ninguna ciudad de Argentina. La verdad que agradezco y agradecemos junto a mis socios de Sold Out cómo nos ha acogido el museo, cómo la ciudad. La verdad que sentimos un muy buen apoyo porque es una gira, la exhibición de por sí es una exhibición compleja, la parte tecnológica cumple un rol importante, el ámbito es importante, quien es el que genera, que es el Victoria Albert Museum, con sus curadores, ¿no? Que pone bastante limitantes a dónde se puede exhibir o no exhibir esta exposición, inclusive por el cuidado de todo lo que conlleva vestuarios, todo esto, que es muy emblemático y que en alguien que mutó tantas veces como Bowie se puede enriquecer tanto como es esta exhibición. Por lo cual, hoy por hoy está claro de que no tiene otro lugar que terminar en Barcelona. Hay una aspiración de poder hacer Nueva York, esta gira, esta exhibición no se hizo en Estados Unidos y era donde Bowie terminó sus días. De hecho, yo creo que su último álbum tiene un sonido de jazz muy neoyorquino. Pero es solamente un proyecto, hoy por hoy no hay una exhibición después de Barcelona. Pues nada más, Daniel, muchas gracias. Gracias a Lo ustedes. dejamos aquí. Únicamente os recuerdo que la siguiente charla es el día 5 de julio, no será aquí, será en el Museo del Diseño, revisando a Bobby como icono cultural.
Y antes, durante el mes de junio, aquí habrá lo que llamaríamos la Listening Room, que básicamente son sesiones en las que se podrá escuchar a discos emblemáticos de Bowie en vinilo, en una sala con un equipo espectacular para aquellos que son fans. Bueno, una experiencia un poco única. Así que nada más. Como es sesión inaugural, tenemos arriba en la terraza una pequeña una cerveza creo que es. Y nada, Daniel, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.